Existe un tipo de oscuridad que no es causada por el pecado, ni por el diablo, ni siquiera por decisiones equivocadas. Es una sombra que no proviene del infierno, sino del cielo. Es el silencio de Dios, ese espacio desconcertante donde clamas, súplicas, te derrumbas, y no hay respuesta, no una palabra, no una señal, no una caricia en el alma, solo silencio. Y en ese silencio muchos creyentes se rompen, algunos renuncian, otros se enfrían, y otros, los que entienden el misterio, crecen en una fe que ya no necesita ruido para creer. Pero, ¿qué es este silencio? ¿Por qué Dios, el Dios que habla desde zarzas ardientes, que parte el cielo con su voz sobre el Jordán, que susurra en el viento a Elías, a veces decide callar? ¿Acaso está ausente? ¿Está enojado? ¿Está ignorando nuestras oraciones? No, hombre. El silencio de Dios no es indiferencia, es formación, no es desinterés, es diseño. Hay batallas que se ganan con palabras, pero hay procesos que solo pueden forjarse en el silencio, porque hay algo en el dolor sin explicación que talla el alma de los hijos de Dios hasta convertirlos en guerreros. Muchos confunden el silencio con rechazo, pero el rechazo se siente frío. El silencio de Dios, en cambio, tiene fuego escondido. Duele, sí, confunde, claro, pero no destruye, purifica, como el fuego que refina el oro, como la noche que prepara el amanecer. Lo que parece abandono es, en realidad, una invitación a un nivel más profundo de comunión. Dios no siempre habla porque no siempre necesitamos una respuesta. A veces necesitamos transformación. Y esa transformación no ocurre en la superficie, sino en lo profundo, donde el alma aprende a respirar sin aire, a creer sin ver, a adorar sin sentir. Job lo vivió. El hombre más justo de su tiempo fue sometido al más brutal de los silencios. Lo perdió todo. Hijos, salud, riqueza, honor. Y cuando abrió su boca para pedir explicaciones, lo único que recibió al principio fue el eco de su dolor. Ninguna palabra del cielo, ningún consuelo visible. Sus amigos hablaron, su esposa habló, el infierno rugió. Pero Dios callaba. ¿Por qué? Porque Dios no siempre interrumpe el proceso. Lo observa, lo protege, lo santifica desde la distancia. Porque hay glorias que solo se revelan en medio de la ceniza. David lo gritó desde sus entrañas. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pero ese mismo David también escribió: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El hombre que conoció los dos extremos del alma, la desesperación y la confianza, entendió que el silencio de Dios no anula su fidelidad, que el rostro oculto de Dios no es el rostro de un enemigo, sino el de un padre que entrena a sus hijos para la eternidad. Y Cristo, oh Cristo, el Verbo eterno, aquel por quien todo fue creado, aquel que sostenía el universo con el poder de su palabra, colgado de una cruz, en silencio, clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese no fue un grito de duda, fue un eco del Salmo 22, una profecía cumplida, una declaración divina. El silencio también estaba escrito. El Hijo aceptó el silencio del Padre para que tú y yo jamás tuviéramos que interpretarlo como abandono. El cielo cayó en el Gólgota, pero la salvación estaba siendo gritada en el mundo espiritual. ¿Y tú? ¿Qué harás cuando Dios guarde silencio? ¿Te hundirás en la duda? ¿Abandonarás tu llamado? ¿O levantarás tu alma como incienso aunque no sientas nada? Porque el verdadero adorador no canta por emoción, sino por convicción. No ora porque siente, ora porque cree. Y no depende de respuestas visibles, porque sabe que Dios muchas veces trabaja en lo invisible. El silencio de Dios es el escenario perfecto para que tu fe hable más fuerte que tus emociones, para que tu carácter se moldee más profundo que tu deseo de entendimiento. Porque hay cosas que solo se aprenden en el valle,
cuando los ecos de tu alma no rebotan en los cielos, sino que se hunden en la tierra como semillas. Y esas semillas, aunque parezcan olvidadas, están germinando en el silencio. Muchos cristianos han confundido la madurez con el conocimiento. Pero la madurez espiritual no se prueba en los versículos que puedes citar, sino en tu capacidad de seguir creyendo cuando Dios no responde. Porque es fácil amar cuando todo fluye. Es fácil predicar cuando sientes fuego. Pero el verdadero llamado, el verdadero poder, la verdadera autoridad, nace en la noche, entre lágrimas, cuando solo tienes una promesa y ni una sola señal. Es ahí donde nacen los profetas. Es ahí donde se forma el corazón del apóstol. Es ahí donde se levanta la voz que puede liberar a una generación. Por eso, si hoy estás atravesando el silencio de Dios, no huyas. No te endurezcas. No creas que estás siendo castigado. Tal vez estás siendo escogido. Tal vez Dios está haciendo en ti lo que hizo con Moisés en el desierto. Silenciar el ruido del mundo para preparar una voz que liberará naciones. Tal vez estás en la cueva como Elías, esperando una tormenta, un terremoto, un fuego. Pero solo llega un silbo apacible. Y es ahí, en lo sutil, en lo invisible, en lo casi imperceptible, donde Dios susurra los secretos que no le confía a nadie más. Dios no te ha olvidado. Dios no se ha ido. Solo está trabajando en silencio, como un artista detrás del telón, como un alfarero en la intimidad del taller, como un padre que deja que su hijo camine solo unos pasos para enseñarle a confiar sin que lo tenga todo resuelto. No hay mayor honra que ser moldeado en el silencio. No hay mayor autoridad que haber pasado por la noche sin renunciar al día. No hay mayor victoria que mirar atrás y decir, no escuché nada, pero nunca dejé de creer. El silencio de Dios no es eterno. Es un espacio temporal diseñado con precisión para quebrar nuestra dependencia del ruido y aumentar nuestra sensibilidad al susurro divino. Y hay un momento, bendito momento, donde el silencio se rompe. No con un trueno, no con un milagro explosivo, sino con una certeza interior tan profunda, tan imbatible, que tu alma entera lo reconoce. Él siempre estuvo ahí. Cuando Dios habla después del silencio, no solo da respuestas, da propósito, da dirección y sobre todo, da identidad. Porque el silencio no solo prueba tu fe, también la purifica. Saca a la luz lo que realmente creías. Desnuda tus motivaciones. Rompe tus ídolos. Derrite tu orgullo. ¿Y sabes qué queda después? Un creyente que ya no necesita ver para seguir, que ya no vive por emociones sino por palabra. Mira a José, vendido, traicionado, encerrado en prisiones sin culpa. Años de silencio. Pero en ese desierto se formó el primer ministro de Egipto. Observa a Ana, orando en el templo mientras su vientre permanecía estéril. Años de silencio. Pero ese vientre guardaba al profeta que ungiría a reyes. Contempla a Pablo, 3 días de ceguera sin revelación, solo oscuridad. Pero esos 3 días lo transformaron en el apóstol de los gentiles. Dios no desperdicia el silencio. Lo usa como cincel, como fuego purificador, como vientre espiritual donde nacen los profetas, los reformadores, los predicadores que estremecen generaciones. Y cuando por fin se abre el cielo, no se trata de recompensas materiales, ni de emociones restauradas. Se trata de comunión, de conocer al Dios que también habita en la noche, de reconocer su presencia en el quebranto, de caminar con Él, aun cuando no hay caminos, porque a veces la meta no es llegar, sino seguir caminando a su lado, aún en el silencio. Por eso, si hoy estás orando y no ves respuesta, no detengas tu clamor. Si estás esperando y no llega la promesa, no sueltes tu fe, porque el silencio de Dios no es su rechazo, es su taller secreto, es su escuela de gigantes,
Es su llamado a los que están dispuestos a morir a sí mismos para vivir en él. No abandones ahora. Están más cerca de la voz de Dios que nunca antes. Solo los que atraviesan el silencio con los ojos cerrados, confiando en el carácter de Dios más que en sus manifestaciones, llegan a escuchar el susurro que transforma naciones. Imagina por un instante que la noche en la que estás no es una prisión, sino un útero, que el silencio no es ausencia, sino una gestación, que lo que duele no te está destruyendo, te está dando forma. En este silencio se está formando una nueva versión de ti, más profunda, más resistente, más obediente, más como Cristo. Cada oración sin respuesta es una semilla enterrada en lo profundo del alma. Y aunque no la veas, aunque el mundo diga que fue en vano, esa semilla está viva, silenciosa, pero viva. Porque Dios no responde siempre con palabras, a veces responde con procesos, así que respira, detén tu ansiedad. No necesitas entenderlo todo hoy, solo da el siguiente paso. Vuelve a orar aunque no sientas nada, vuelve a leer aunque no comprendas, vuelve a adorar aunque no haya melodía. Eso, eso es fe, eso es madurez, eso es lo que convierte creyentes en columnas. Cuando Dios calla, tú creces. Cuando Él demora, tú profundizas. Cuando Él parece ausente, está más cerca de lo que imaginas, porque el silencio también es presencia, vestida de misterio. Hoy elige seguir caminando, aún en la noche, aún sin respuestas, aún en el silencio, porque el silencio de Dios es el taller secreto de los que están llamados a ver su gloria.